Bueno, entonces esto de que los humanistas, ustedes saben muy bien, tuvimos 3 generaciones de humanistas, vieron a la Edad Media, sobre todo lo que es posiciones que nosotros marcamos con Ruiz Martínez y otros autores sobre la Edad Moderna, sobre la mirada de los humanistas y del Renacimiento con respecto a la Edad Media. Todo un proceso secular que también va a raíz todo un conocimiento basado en el atraso, basado en la barbarie, ¿no? Todo un proceso bastante, podríamos decir, deteriorado desde el punto de vista del conocimiento. Y la segunda parte que vamos a ver, que es a partir del siglo XIX, hay un retorno al cultivo de la lengua clásica y los valores de la Edad Media, ¿no? Esto también es muy interesante. Esto nos pasa muchísimas veces. ¿En qué sentido, profesor? Y, por ejemplo, nos encontramos que a medida que el tiempo va pasando, digamos, los tiempos históricos, el modo, digamos, de los procesos que nos vamos alejando, el conocimiento se va profundizando aún más. Pareciera que justamente hay ciertos problemas en cuanto a lo académico con la cercanía que tenemos con los estudios muy cercanos, ¿no?, a la historia. Profe, ¿y la religión no entra en el siglo XV o entra en el próximo siglo? ¿Qué cosa? Que usted menciona que habla de la barbarie en A estos... partir del siglo XV, Ah, está los bien. humanistas empiezan a mencionar, digo, los humanistas los que van a por supuesto que subvencionado por los mercaderes, ¿no?, y luego por banqueros esto, ¿no? Todos los aspectos que uno piensa eh, con respecto a las condiciones que se van realizando en el conocimiento y en las posiciones, cada vez se va alejando a este proceso que nosotros denominamos cristiandad. Podríamos decir que en estos tiempos hay una mirada y una fase negativa en cuanto a la historia de la humanidad, o sea, a partir del siglo XV hasta el XVIII fue todo un proceso de una mirada negativa de la Edad Media, ¿no? Una historia de la humanidad donde está basada en la ignorancia, tremendamente errado, ¿no?, ninguna edad tiene estos aspectos, y de barbarie, ¿no? Digo, son dos calificativos que mayormente utilizaron estos humanistas. Ustedes lo vieron bien que respondió Mayer frente a esto, ¿no? La respuesta de Mayer fue contundente. Sobre todo, no solo que los humanistas fueron parte de esta crítica, sino también se agregaron las perspectivas de los protestantes con respecto a esta mirada en contra del catolicismo como momento más duro, ¿no? Sobre todo con la aparición del siglo XVIII, con la Ilustración. Ya los humanistas, la Ilustración fue justamente pegar casi ya lo último del siglo XVIII con esto de una era o de un periodo de irracionalidad, ¿no? Y esto coincide justamente con el ascenso de la burguesía, coincide con la revolución industrial, coincide con la revolución francesa y coincide con la revolución norteamericana. O sea, 3 revoluciones con un carácter burgués. Por supuesto que la burguesía es la que realiza la revolución. Caso contrario, si tomamos nosotros la revolución de Haití. ¿Sí? Podrían llamarlo los burgueses una contrarrevolución, ¿no? Entonces, digo, esto es importante que un profesor de historia pueda distinguir, ¿no?, que todas las revoluciones tienen características y hay que contextualizarlas, ¿no?, de acuerdo no solo al proceso, que no sea una instancia o un suceso
o un hecho histórico solamente, sino que hay que ver el proceso en que se produce cada una de estas cosas. Por supuesto que la irracionalidad está, como hemos visto nosotros en autores anteriores, está justamente marcado muy fuerte con la ilustración, ¿no? Digamos, la razón como toda explicación. El problema era la cultura, porque la cultura no solo tiene un pensamiento racional, pero que también tiene sentimiento, por lo tanto es irracional. Perdón, Luis, una cosa. Sí. ¿Como la revolución de Haití no participaron los burgueses? No, porque es una revolución hecha por los esclavos. Participaron, ¿Y quiénes podríamos decir, gobernaban participaron, Haití? sí, pero es en ¿Quiénes? contra de la burguesía. Las otras es a favor de la burguesía. Está bien, perdón, bien acotado, Martín. No, Bien. no, disculpe, pues, te pregunto porque si no después, por ahí en otro contexto, entendimos otra cosa, Claro, o le no, explicaron está otra bien. cosa, entonces, Digamos, participa la burguesía, pero es una burguesía mercantilista más que una burguesía capitalista. ¿Se entiende? bien. Perdón, bien aclarado, Martín, bien aclarado. No, Bien, está muy bien, está perfecto. Pasa que después, si no, Sí, cuando sí. vamos al final decimos A y es B. Está Entonces bien, entendemos. ni hablemos de otras revoluciones, ¿no? Ni No, estamos hablemos- hablando de esto. Claro, por ejemplo, la revolución de la India, ¿no? Es No, muy no, interesante. O la misma revolución. como no la vi, no voy a hablar de lo que no conozco. Claro. Por ejemplo, la revolución de la India, muy interesante. Ya eso tiene que ver con el siglo XX, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Muy interesante. Lo mismo la revolución rusa. Sí. Digo, son revoluciones con connotaciones diferentes e intereses que se ponen en distintos momentos. Disculpe que le No, pero está muy bien, Martín, menos mal que me lo marcaste porque si no, no se me pasaba. ¿Sí? Digo, hay distintas perspectivas también con respecto a la revolución, ¿no? Por ejemplo, los troquistas, si no hay sangre no es revolución. ¿Sí? Hay parte del marxismo también. Entonces digo, si no es violenta, no es revolución. Entonces hay una serie de aspectos que es muy interesante analizar cada una de las revoluciones. ¿Sí? Bien, nuestra revolución de mayo tiene características también muy particulares, porque hay variables comportamientos que se van diferenciando entre una cosa y la otra, ¿no? Esto lo vamos a ver el año que viene, si Dios quiere, la mirada, ¿no?, de la revolución de mayo y todo el proceso que lleva, ¿no? Es muy interesante, tremendamente, bueno, por lo menos a mí me interesa muchísimo. Bien, entonces esto de la irracionalidad es muy propio del eurocentrismo, del positivismo, del neopositivismo y a veces también del paradigma del materialismo histórico, ¿no? Fíjense en ustedes que desde el materialismo histórico, si recordamos justamente la propuesta de la lucha de clases por parte de Marx, donde burgueses, obreros y lumpe, ya directamente los neomarxistas no hablan de lumpe o del materialismo histórico o del materialismo crítico, ¿no? Hablan de clases subalternas, una cosa totalmente abstracta, poco definida, poco definida, y además, digo, con una connotación doctrinaria al mismo tiempo, ¿no? Digo, ustedes, cuando los que van a hacer la universidad, se van a encontrar a lo mejor con alguna cátedra con este concepto de clases subalternas. Digo, concepto con una abstracción tremenda, ¿no? Porque que es una clase subalterna es una cosa. Tal vez nosotros, desde nuestro lugar, de nuestra historia americana, podemos decir sectores populares, sí, muy heterogéneos también, muy difícil de realizar una cierta frontera, pero hay patrones culturales que sostienen justamente la mirada nuestra
más que clase, nosotros hablamos de pueblo, ¿sí? Pueblo, ¿no? Es un concepto que tenemos muy arraigado en la Argentina históricamente, ¿no? El pueblo, cuando hablamos de pueblo es porque estamos sosteniendo un concepto que tiene autonomía. Y esto molesta mucho, ¿no? Como pueblos que tienen soberanía desde el punto de vista político y jurídico también esto. Luego del Tratado del Pilar, todas las propuestas que hubo acá desde el punto de vista de las reformas, ¿no? De las reformas en cuanto al surgimiento de constituciones provinciales antes de la Constitución Nacional, todo ese cuerpo jurídico se hablaba de pueblo, porque la gente aceptaba el concepto de pueblo, no de ciudadano. ¿Estamos? Porque el concepto de ciudadano ya estamos vinculados a un derecho. Y ahora vamos a hablar esto también, porque hay que clarificar algunas cosas. Tengo una duda, profe. Cuando usted habla de la ignorancia, de esta irracionalidad, ¿qué fue lo que la genera? ¿Cuál es la causa que suceda en la Edad Media y que se desarrolle? Son los intereses de buscar un cambio cultural. ¿Qué sería como el Imperio Romano? ¿No? Con esto de la llegada de No, las porque el Imperio invasiones. Romano era más bárbaro que los otros, pero digo, el Imperio Romano, el tema es así, el Imperio Romano todavía dejaba subsistir ciertas autonomías en la cultura y en la mentalidad, que se fortalece, que esto es importante, ¿se acuerdan de Mayer? Con la llegada de los germanos. Los germanos, chicos, que son la barbarie, que es la irracionalidad, que son los invasores, el resultado de toda la Edad Media conforma un mosaico cultural de una envergadura tremenda. ¿No? Una cosa, digamos, uno piensa, ¿no? Piensa en las culturas diferentes y su respeto a esas culturas diferentes. El problema está en que a partir, como vos decís, de la ilustración lo que se busca es una manera, solo una manera hegemónica de pensar, y a través de ese nuevo pensar es buscar justamente hegemonizar la cultura. Pero La entonces, cultura burguesa, ¿no? pero entonces la irracionalidad la traen los bárbaros, los pueblos germanos, ¿Qué cosa? los conquistadores que ocupan todo Occidente, no son quienes generarían esa ignorancia, porque toman el legado romano, que después se desarrolla en la Edad Media. Claro, lo que pasa que hay una complejidad ahí, porque mercaderes, ¿no? El mercader, digamos, con una concepción, ¿no? Algunos mercaderes que eran del cristianismo, mercaderes que eran judíos, Sí, y luego mercaderes que mayormente tenían ese podríamos decir, no ese espacio, sino una contracción del Mediterráneo con la llegada de los musulmanes, del Islam. Digamos, da un aporte diferente. Lo que pasa es que los resultados van marcando el mercader como un prototipo, digamos, de dominio, podríamos decir, de dominio no solo político, sino también económico. Si digo político, pues se tiene que marcar en el territorio, ¿no? obvio. Y además, fíjate una cosa que también podemos hablar, podemos hacer una hipótesis, el triunfo de los normandos, ¿no? Porque anglos y sajones no tienen nada que ver con la Europa continental. La Edad Media, chicos, lo dice el mismo Boruqué, es justamente el territorio, no podemos decir país, el territorio que va llevando adelante el progreso y la evolución de la sociedad son los británicos, o sea, los anglosajones en este aspecto. Ustedes lo vieron, como el centro de gravedad, que era el Mediterráneo, se pasó a Constantinopla y terminó en el Mar del Norte. ¿Estamos? Pregunta. Sí, pero perdón, Luis, en el Mar del Norte, ¿a partir de cuándo? Y ya a partir ya podríamos decir, ya desde la Edad Media tenía ya. Desde los Cuando conflictos queda con Francia, conformada una sola monarquía. los procesos que llevan los británicos
es muy diferente a los procesos en cuanto, Sí. digamos, ¿a qué me refiero? Porque, ¿qué dicen los británicos, Martín? Que para ellos la Edad Media fue un paso muy corto. ¿Está? Siempre estuvieron adelante de todo el proceso, ¿sí? Que es verdad. El problema está que ellos influenciaron muchísimo en Europa continental hasta el punto que buscaron coaccionar a Europa, que lo lograron. ¿Sí? Sobre todo este proceso comienza con la guerra entre Inglaterra y Francia. ¿No? Esto es muy claro, muy, muy claro, como la conformación de estos nobles se transformaron en burguesía, ¿no? Tan rápidamente. No hubo desplazamiento, como le expliqué a ustedes, en el caso de Francia. Y acuérdense en otra cosa, hasta el sistema de vasallaje era diferente. El sistema de vasallaje, el juramento que hacía de un noble a su siervo, el siervo tenía cierta dependencia, no solo con el señor, sino que también el juramento era con el rey, cosa que en Francia no sucedía. Por lo tanto, la estructura es mucho más fuerte. Y el conflicto que tiene Francia y toda Europa, porque el centro, digamos, acá hay dos modelos muy distintos y antagónicos en la aplicación del feudalismo. Esto para que podamos profundizarlo. Digamos, cada lugar, cada sector, cada región tuvo una manera diferente. Hasta el Sacro Imperio Romano Germánico fue diferente. El modelo de aplicación de un sistema, si ustedes quieren, o de una propuesta feudal, ¿no? El caso de las Islas Británicas es diferente, en el caso de la península ibérica es totalmente diferente. ¿Sí? Francia, por supuesto, su conexión, y bueno, después lo que es el resto, ¿no? Ese es el proceso de cristiandad, pero la expansión islámica va contrayendo justamente todo este proceso. Y acuérdense, un actor fundamental que es el imperio bizantino, ¿no? Con una ortodoxia cristiana muy fuerte y de unidad, cosa que no pudo lograr Europa. El proceso de cristiandad lo logró, pero hasta cierto punto. No pudo ser llevado a cabo con mayor, podríamos decir, con mayor profundidad, y a pesar de que digan que la iglesia, qué sé yo, no logró profundizar las bases en algunos aspectos. Sí, en lo espiritual y algunas cosas materiales fue muy fuerte, ¿no? Y después vamos a detallar algunas cosas. Bueno, entonces esa irracionalidad es porque está desde la mirada de la ilustración, que todo tiene que pasar por la razón. ¿Se entiende? Entonces esto es un aspecto muy fuerte de estos siglos. Sobre todo que también se va mencionando en este texto que la Edad Media es una época de las minorías. Y acá quiero esto señalar, y es muy importante para mí, ¿no? Cuando habla de minoría, habla de minorías feudales. ¿Sí? ¿Me prestan atención todos? Escuchen esto. Si nosotros trasladamos esto a la actualidad, les pregunto a ustedes, la mundialización, ¿no? Este proceso de mundialización que está sobre los estados actualmente, ¿no son señores feudales? ¿No se comportan como señores feudales? ¿Eh? Recontra. Bueno, entonces digo, son interrogantes que debemos llevar al aula. Son dueños, digamos, esto que hablan, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Lewis y Benetton, que tienen tierras Y por son las todos. minorías, por ejemplo. ¿Eh? Y son las minorías también, haciendo una analogía con lo que está diciendo. Exactamente. Ahora voy a hablar sobre las minorías también. Porque en los estados, internamente, si ustedes se dan cuenta, bueno, hubo 6 otros discursos, pero es para clarificar, acá no nos vamos a meter en ninguna política partidaria, ¿no? Pero digo, las minorías en la actualidad imponen cosas hacia la mayoría.
esto es complejo entenderlo, ¿no? Como digamos, los sistemas democráticos han conformado modelos, ¿no? Que también sería importante trabajarlo en algún momento, en alguna materia, ¿no? Digamos, si las distintas constituciones que se han conformado en nuestro país han permitido ciertos gobiernos y modelos que se han llevado, ¿no? Esto de el Estado de Derecho, ¿no? Un sujeto de derecho, y a veces nos olvidamos que tenemos deberes y obligaciones, ¿no? Porque esto también nos sucede, digamos, ha como fragmentado a las sociedades, ¿eh? Y a los estados, fragmentados en un sentido, a veces, como hemos visto nosotros en la última clase, con esto del desorden y de la confusión. Acuérdense, ¿no? Esa variable del desorden y la confusión, digamos, también se realiza y se mantiene el poder y se controla una sociedad. Me parece que son variables para ir despertando a nuestros, o mejor dicho, no sé si despertando, pero sí compartiendo, porque nuestros estudiantes lo están viviendo, ¿no? Lo viven a través de su pobreza, ¿no? Pobreza material me refiero, ¿no? Ya que son muy Profe. ricos espiritualmente, pero digamos, la pobreza material, las condiciones de vida en que está viviendo nuestros jóvenes son bastante complejas. Bueno, preguntas. No, profe, hablando de variables y todo eso, y lo que estaba diciendo recién, que también tiene que ver con la concentración del poder. Usted hablaba del control de la sociedad y eso se da también por la concentración del poder, de esas minorías también. Sí, eso por un lado. Y por otro, quiero mencionarles que antes la concentración del poder estaba en las instituciones, sobre todo en los tres poderes, supuestamente lo que la herencia norteamericana. Nos damos cuenta que no está funcionando un poder, los tres poderes no están vinculados y hay un problema complejo, digo. Entonces, digo, frente a esta situación, digamos, nos encontramos nosotros con problemas normativos y de convivencia. Entonces, esto, digamos, es muy parecido a lo que decía Marvin Harris con respecto a un modo de confusión y además de delatar uno sobre otro, ¿no? El caso de la bruja acá pasa muy... Eso iba No a delatamos mencionar, brujas. profe. Claro. Y aparte era una minoría los que acusaban, ¿no?, de brujería, eran la minoría justamente, la No, pero el aristocracia. mismo pueblo también se acusaba, el mismo pueblo que tenía Sí, bronca, claro. se acusaba uno a otro. Entonces digo, Pero es la generación del miedo y del caos, ¿no? A río revuelto, ganancia de sí, también, pescadores. sí, puede ser. Pero bueno, esto me parece que a nosotros nos tiene que servir para poder analizar las cosas, ¿no? Que fíjense, algo que pasó tanto tiempo y lo reflejamos a este momento, o sea que hay mecanismos que siempre se vuelven. Bueno, entonces esto de las minorías, el problema es que las mayorías, acá hay un problema de representatividad a veces con respecto a esto, ¿no? Bien, las minorías que justamente lo marcan como los señores feudales, señores de horca y cuchillo, por supuesto que yo no sé si se los comenté a ustedes, pero el señor feudal en el casamiento de uno de sus campesinos iniciaba a su esposa, ¿sí? Por eso este término que hablan de ustedes, o que mayormente conocen como cornudo, colocaban los cuernos en la puerta porque el señor feudal estaba con la mujer de uno de los campesinos. Bueno, entonces, hasta esto viene de la Edad Media, ¿no? Esto, cuando dicen andá la M, era porque en los carnavales se tiraban con bosta, ¿no? También se prohibió porque lo que más iban y estaban repletos de bosta eran los nobles. Entonces la nobleza se cambió por el barro, bueno, y así fue sucesivamente hasta que no fueron más. Bueno, los humanistas sostienen esto de que es un proceso de incultura y de opresión, ¿no? Dos términos que ustedes van a ver muy
donde estas minorías controlaban la sociedad. Es una cosa bastante extraña, pero bueno, digo, porque no solo eran esas minorías, sino que hay otras minorías, como el caso de los mercaderes, que siempre se están ocultos y son favorecidos a veces por los análisis historiográficos. Pregunta. ¿No hay ninguna? Qué raro. Bueno, Voltaire, que es uno de los hombres que más le ha pegado a la Edad Media y que mayormente, que más se toma como pensador filosófico de la filosofía política, ¿no? También, marcando que la Edad Media son tiempos de barbarie, de ignorancia y corrupción de la lengua latina, como que si la lengua latina hubiera desposeído otras lenguas. En realidad lo que hace la lengua latina, igual que el proceso de, digamos, de cristiandad, va incorporando otras lenguas y conformando lo que nosotros, que es tan complejo y tan rico que es el latín, por supuesto, y el castellano que deriva de esto. Bueno, por supuesto que en el siglo XIX hay un giro radical, totalmente, aparece el romanticismo como un fenómeno cultural muy importante. El romanticismo va a poner el acento en el sentimiento, todo lo contrario un poco a lo racional, a la vuelta a la naturaleza, a la fe y a las virtudes heroicas. Pero es una pequeña trampa. ¿Por qué, profesor? Porque justamente se vuelve a un nuevo fenómeno de pensamiento solamente para poder generar primero una nación y luego nación-estado, conformar los estados nacionales donde de alguna manera el romanticismo fue un fenómeno de conformación de los estados modernos. ¿Qué sería? Un sentido de patria, ¿no? El sentido de patria es otra cosa, ¿sí? Los nacionalismos tienen que ver, porque el sentido de patria viene de patria. Y está muy bueno lo que vos preguntás, Nicolás, porque, por ejemplo, para el pueblo de Famatina, en el siglo XIX, la patria era lo local, Famatina. ¿Sí? La mentalidad de la gente, del pueblo en esa época, digamos, la patria era... Profe, tiene que ver más con el sentido de pertenencia al territorio que algo más estructurado. ¿Qué cosa? Lo que estaba hablando recién del romanticismo con respecto al territorio, que no era un país. En realidad no podemos hablar de país todavía, Ezequiel, porque es mucho más complejo. ¿Sí? Estamos hablando de nacionalismo. De territorio. Claro, bueno, hablar de territorio está hablando de Estado. Si no hay un Estado donde funciona un territorio, si no hay Estado no puede haber territorio. ¿Sí? Es así, nación, Estado y territorio, porque la soberanía de ese Estado, ¿dónde va a actuar? En un territorio definido. Si no está definido no es un Estado. ¿Se entiende? Digamos, la nación israelí era nación, pero no tenía territorio. No era un Estado hasta que lo adjudicaron en Palestina. Bueno, ahí ya el Estado, digamos, de Israel. Entonces hay todo un proceso que lleva a esto. Cuando me estaban preguntando ustedes, o me preguntaba Nicolás, ¿no? ¿Qué tiene que ver con patria? No, porque patria tiene que ver con conceptos mucho más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, hoy podríamos decir que es un día de la patria. ¿Y por qué? Porque es el día de la tradición. Entonces, ¿por qué patria? Porque nuestro prototipo es el gaucho. Ahora la trampa que nos llevaron desde muchísimo tiempo, porque justamente va más allá de la muerte de José Hernández, porque hoy se conmemora esto, ¿sí? No, mañana, no, hoy es 12, ¿no? Hoy es 10. Hoy es 10. Ah, 10, está bien, sí, bueno, hoy es 10, ¿sí? Entonces, hoy 10, día de justamente la tradición, es justamente la muerte se conmemora la muerte de José Hernández. Bien, perfecto, pero la tradición va más allá de José Hernández. ¿Y por qué dice esto, profesor? Eso del símbolo patrio. Eso ¿Cómo? Justo usted menciona
esto del reconocimiento de los héroes, de los santos, y también podemos llevar también a los símbolos patrios. A eso que Sí, está. pero eso tiene que ver con la conformación nación y Estado. Se está cortando, ahora volvemos, así profundizamos esto porque es importante.